Hola, buenos días, tardes o noches gente del mundo de los fanfics, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, no sé cómo iniciar este video ya que en lo que estoy haciendo el locuendo ya el canal llegó a 100 suscriptores y el prólogo de esta historia tuvo un recibimiento que no me esperaba, incluso supero mi primer one shot de paliza. Solo puedo decir gracias, ante todo, haré lo mejor posible para traer calidad en las historias. En otras noticias, la regla de que primero subiría a Wattpad y luego de una semana a YouTube estoy replanteando lo del tiempo, lo digo porque hacer el locuendo de los one shots que he subido era muy demorado para hacer, pero con estas historias se me facilita más. Igual veré cómo me organizo para esto. Aún quiero que Wattpad tenga un privilegio a los que esperan el audio. Y en otras noticias bien noticiosas, vi un comentario en YouTube, por cierto, gracias por los comentarios, de verdad, que alguien trató de hacer el predict de la REM para Izuku. Solo diré que por parte de Liyue, Sumeru y Natlan le dio al blanco, aunque fue trampa el poner a más de una candidata, pero por parte de Mondstadt, Inazuma y Fontaine no hay nadie confirmado. Como tal sí tengo algunas candidatas en mente pero no se me ocurre a quién poner de manera oficial, así que les dejo que debatan en los comentarios a quienes les gustaría ver y necesito hablar una cosa y como tal puedo ser flexible al poner a cualquier chica dentro del harem, incluso puedo permitir 2 por nación, pero sí o sí quiero respetar una regla, si quieren que dentro del harem estén personajes como Eula, Yelan o Arlecchi no puedo hacerlo, pero con la condición de que tendría que rejuvenecerlas para que estén lo más parejas a la edad de Izuku, aunque con Arcontes y algunas que otras esta regla sería difícil de aplicar por tener más de 100 años de vida. Bueno, ese sería el trato que les tengo a ustedes. Como tal el FIC aún se mantiene con la regla de una chica por nación y tengo a las de 3 naciones confirmadas, las otras 3 les dejo que decidan y el si quieren que alguien más participe. Sin nada más que decir los dejo con el capítulo, y puede que este sea más corto que el anterior, pero prometo que el siguiente trataré de hacerlo más largo. Ahora sí, disfruten. El impacto que nos unió, capítulo 1, Izuku, al escuchar esa voz, se tensó de inmediato. ¿Lo habían descubierto? Con algo de temor, giró con cuidado para ver quién era, encontrándose con una mujer de cabello rosado y liso, adornado en la nuca con un accesorio, y con otro lazo atado en la parte final de su larga melena que llegaba hasta la cintura. Sus ojos morados lo observaban de pies a cabeza con una mezcla de intriga y diversión. Vestía un kimono blanco con detalles en rojo, pero lo que realmente llamó la atención del peliverde fue que no se molestaba en cubrir del todo sus piernas, algo que lo hizo sonrojarse levemente. Si no fuera porque ya se había acostumbrado, al menos lo mejor posible, a los trajes ajustados de sus excompañeras, especialmente el leotardo de Momo, probablemente ya parecería un tomate. La mujer notó esa reacción, y su mirada se afiló con un toque juguetón. Lo que más le llamaba la atención a Izuku era que ella tenía unas orejas largas, similares a las de un zorro, y en ellas colgaban unos aretes grandes que, lejos de restarle seriedad, la hacían ver aún más elegante. Izuku estaba perplejo por muchas cosas. ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado allí? Pero lo más importante, ¿cómo podría escapar sin hacer un escándalo? No tenía idea de qué hacer. Lo mejor sería tratar de obtener la mayor cantidad de información posible y luego pensar en una ruta de escape improvisada. Así que, con cautela, rompió el silencio. Disculpe, ¿quién es usted y dónde estoy? Preguntó lo mejor que pudo, luchando contra los nervios que lo estaban devorando por dentro. La mujer soltó una leve risa, suave y melodiosa, cubriéndose la boca con elegancia. Vaya, qué formalito eres. Y tan tenso, comentó, dando unos pasos lentos hacia él. Relájate, muchachito, si quisiera hacerte daño, ya lo habría hecho mientras dormías. Izuku retrocedió un poco, manteniéndose alerta, pero la mujer levantó una mano con calma, como queriendo calmarlo. Tranquilo, tranquilo. No voy a morderte, a menos que me provoques, dijo con una sonrisa traviesa que dejó al peliverde aún más nervioso. ¿Dónde estoy? Repitió Izuku con un poco más firmeza. La mujer lo miró con una mezcla de curiosidad y diversión. Estás en Inazuma, por si eso te dice algo, respondió, ladeando la cabeza levemente. Pero por la forma en que me miras, supongo que no tienes ni idea de qué es eso, ¿me equivoco? Izuku negó con la cabeza lentamente, y ella soltó un suave suspiro. Lo imaginaba. Y para tu otra pregunta puedes llamarme Yae Miko. Sacerdotisa principal del gran santuario Narukami, editora jefe de la editorial Yae, y, bueno, una kitsune bastante ocupada. Ella se giró ligeramente y caminó hacia una pequeña mesa baja, donde una tetera humeaba con calma. Ahora dime tú, forastero, ¿cuál es tu nombre?
¿Y por qué apareció un chico con un traje tan extraño en el suelo de mi casa como si fuera una ofrenda del cielo? Izuku miró su ropa y, hasta ese momento, recordó que aún llevaba puesto su traje de héroe, a excepción de los complementos. Sobre la mesa, junto a sus guantes, también estaban su cubrebocas y cinturón. Al girar hacia la entrada por donde había entrado la mujer, ahora identificada como Yae Miko, notó sus zapatos rojos, y por lo que alcanzaba a ver, aún tenían las suelas de hierro puestas. Supuso que no había podido quitárselas por el ajuste. Volviendo su atención a la autoproclamada Kitsune, se acercó con cautela a la mesa donde ella estaba sentada. Se acomodó frente a ella e intentó responder. Después de todo, se estaba mostrando cordial a su manera, y no quería ser grosero. Mucho gusto, ese soy Izuku Midoriya, Y. Dijo que aparecía en el suelo de su casa. Respondió, pero lo último lo soltó en un tono de pánico, impactado por la revelación. Técnicamente había invadido propiedad privada, y lo peor era que no tenía idea de cómo había llegado allí. Pero antes de que pudiera hundirse en sus pensamientos, la peligrosa volvió a hablar. Jeje, primero, cálmate, estás demasiado nervioso. ¿Té? Dijo, extendiéndole una taza con delicadeza. Izuku, intentando evitar más vergüenza, aceptó la bebida con una leve reverencia. Y en segundo lugar, continuó Yae, llevando su propia taza a los labios, no exactamente. En realidad, estabas flotando en el lago del templo. Simplemente alguien te vio y decidimos ayudarte, añadió con total naturalidad antes de dar un sorbo a su té. Izuku enrojeció por completo. ¿Cómo había terminado en esa situación? Esa reacción le sacó una ligera carcajada a la peligrosa. Ya podía intuir que el chico se avergonzaba con bastante facilidad. Bueno, es un placer, Midoriya. Pero aún no me respondes por qué llevas una ropa tan extraña y de dónde vienes, dijo, retomando la conversación con tono inquisitivo. El peliverde trató de ordenar sus pensamientos. No sabía cuánto tiempo había pasado dormido, ni si las supuestas pruebas que lo acusaban ya se habrían hecho públicas. Recordó que le había dicho su nombre, un descuido que debía evitar en adelante, pero ella no reaccionó, así que posiblemente aún no había ocurrido nada. Tomando aire, respondió con la mayor claridad posible. Bueno, esto que llevo es mi traje de héroe. Y, honestamente, con el debido respeto, no sé cómo llegué hasta aquí. Su respuesta hizo que la atención de Yae se intensificara. ¿Recuerdas algo antes de quedarte dormido por última vez? Preguntó con cautela. Lo último que recuerdo, fue que una especie de portal apareció bajo mis pies. Traté de aferrarme, pero su fuerza aumentó hasta que me absorbió. Después de eso, todo se volvió negro, contestó con evidente nerviosismo. Para Yae, eso fue suficiente para captar completamente su atención. Con lo poco que había escuchado y observado, ya tenía claro que ese chico no sabía mentir, ni aunque lo intentara. Era un libro abierto, y eso lo hacía más interesante. Se levantó de su lugar y se dirigió hacia la puerta. ¿Me permites un momento? No tardaré. Y por favor, no escapes, añadió con una sonrisa algo enigmática antes de salir de la habitación y cerrar la puerta. Justo afuera, un amigo del santuario se aproximaba. Señorita Yae, ¿ya despertó? ¿Desea que informemos a la comisión Tenryou? Preguntó algo preocupada. Pero Yae, con una mirada seria y en silencio, pareció reflexionar un instante. Luego, con su habitual serenidad, respondió. Sí, ya despertó. Pero no informes nada aún a la comisión Tenryou. Yo me haré cargo. Tengo un presentimiento, y quiero confirmarlo antes de tomar cualquier medida. Por ahora, desocupa mi agenda por completo. Este chico me va a consumir bastante tiempo, concluyó con una sonrisa divertida, aunque oculta en ella brillaba algo más profundo. Esperanza. Entendido, señorita Yae. Avisaré a todos y asignaré las tareas a los más capacitados para que la cubran, respondió la Miko, haciendo una reverencia antes de retirarse. Yae volvió a entrar en la habitación y encontró a Izuku murmurando para sí mismo, atrapado en una tormenta de pensamientos. Se había quitado los guantes, y ella no tardó en notar ciertos detalles que captaban la atención. Aquellos guantes poseían unas pulseras metálicas integradas en las muñecas, y los zapatos, aún junto a la puerta, conservaban esas placas de metal bastante inusuales. Sus ojos se detuvieron un momento en las cicatrices que recorrían sus manos, algo en ella le decía que no era un chico común. Y más aún al recordarlo mencionar su atuendo como un traje de héroe. Por primera vez en mucho tiempo, deseaba que su instinto no se equivocara. Se acercó y se sentó nuevamente frente al peliverde, que dejó de murmurar al notar la presencia de la peligrosa. Ya terminé.
Ahora, volviendo a nuestra conversación, ¿quieres explicarte un poco más de dónde vienes y qué quieres decir con traje de héroe? Dijo con el fin de conocer más al individuo que había aparecido de la nada. Así llevaron una conversación de un par de horas, donde Izuku explicó cómo era el lugar del que venía, hablando sobre todo de cómo era Musutazu. Aún no sabía que ya no estaba en su mundo, aunque le parecía extraño encontrarse en un lugar llamado Inazuma. La decoración del sitio, junto con la vestimenta de Yae, le hacía pensar que estaba en un pueblo muy tradicional, y confundió las orejas de Yae, y su afirmación de ser una kitsune, con un don mutante, como los que existían en su mundo. Por su parte, Yae Miko estaba intrigada. Según la descripción del lugar de donde provenía el peliverde, no se parecía a nada que ella hubiera visto o escuchado antes. Lo más cercano podría ser Fontaine o Mondstadt, pero aún había detalles que ni esas naciones poseían. Teniendo en cuenta que él no sabía mentir, que dijo que un portal lo absorbió, y que la descripción del sitio de donde venía parecía salida de uno de los cuentos o mangas de su editorial, pudo deducir que el chico venía de otro mundo. Descabellado, sí, pero era lo más lógico si se unían las piezas. Otra posibilidad era que se hubiera golpeado la cabeza tan fuerte que hubiera perdido la memoria, pero descartó esta opción. Él se puso sus guantes sin dudar, él sabía perfectamente lo que hacían, conocía su propio nombre y no vaciló en decir que su ropa era un traje de héroe. Otra posibilidad que cruzó por su mente fue que el chico padeciera de algún tipo de delirio fabulador, como aquellas personas que adoptan identidades ficticias y elaboran historias complejas sobre mundos inexistentes. Pero esos casos suelen mostrarse arrogantes o buscan atención constante, y este chico era todo lo contrario. Demasiado respetuoso, formal y, en falta de una mejor palabra, sumiso. Cuando el peliverde empezó a hablar de su traje de héroe, de que era un aspirante y que estudiaba en una academia, Yae se sintió intrigada. En Teyvat no existe nada similar. Supuso que esas cicatrices las había conseguido allí, y que su equipo era de apoyo. Quiso preguntar más, pero prefirió contenerse. Deseaba descubrirlo poco a poco, como si estuviera leyendo un buen libro. Ahora que comprendía mejor lo que tenía frente a ella, decidió romper la ilusión de Izuku. Muy bien, Midoriya, ya entiendo mejor a lo que me enfrento. Pero tú aún no sabes lo que ocurre, así que lo siento, voy a romper tu ilusión. Sígueme, dijo con una sonrisa serena, mientras se dirigía a la puerta. El peliverde la miró con duda, pero se levantó, colocándose los guantes y calzándose de nuevo. Al salir, lo primero que vio fue un templo de arquitectura refinada y tradicional. Pero lo que más llamó su atención fue el enorme árbol sagrado que se alzaba en el centro del complejo. ¿Su forma era un zorro? Sin tiempo que perder, siguió a Yae Miko por los pasillos hasta unas largas escaleras. Pero cuando llegaron al borde del mirador, Izuku quedó completamente en shock. Estaban en la cima de una montaña, frente a una fortaleza de arquitectura claramente tradicional, probablemente inspirada en la era Edo japonesa, situada en una isla rodeada por el mar. No era solo una, sino varias islas conectadas por puentes, flotando sobre aguas cristalinas. Y a lo lejos una isla con formaciones rocosas que flotaban en el cielo. Nada de eso encajaba con Japón. Nada encajaba con su mundo. Por tu expresión, diría que no sabes en dónde estás y también que te sorprendió la vista, ¿verdad? Comentó Yae con su típica sonrisa divertida. Se giró hacia él, su tono ahora más solemne, aunque no menos encantador. Como te dije antes, ya sé con qué estoy tratando. Pero necesitaba sacarte de tu fantasía, prosiguió Yae con serenidad. Así que, déjame presentarme de nuevo. Soy Yae Miko, sacerdotisa principal del gran santuario Narukami. Te doy la bienvenida a Inazuma, la nación de la eternidad y hogar de la Arconte Electro. Pero en tu caso, forastero. Bienvenido a Teyvat, héroe. Izuku se quedó con la mente en blanco ante todo lo que acababa de escuchar. Nación de la eternidad. ¿Arconte Electro? ¿Teyvat? Nada de eso tenía sentido. Cuando estaba a punto de preguntar, la peligrosa se le adelantó con una sonrisa. Jejeje, esa expresión tuya es adorable. Sé que tienes muchas preguntas, así que ven. Te daré un tour por la ciudad para que te familiarices un poco. Y no desaproveches esta oportunidad, ¿eh? No cualquiera puede presumir que tuvo como guía a la gran sacerdotisa Yae Miko. Con paso elegante, comenzó a bajar las escaleras en dirección a la ciudad. Izuku se quedó un momento en su sitio, observándola alejarse. Aún con temor y una creciente preocupación, tenía demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba exactamente? ¿Cómo había llegado allí? Pero, sobre todo, ¿cómo lograría volver a su verdadero hogar?